Abrimos con la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos estudiando de los capítulos 12 en adelante hasta el 21. Estábamos hablando, ¿se acuerdan la semana pasada? De las ciudades de refugio. Ciudades de refugio. ¿Se recuerdan? De las ciudades, 40 y tantas ciudades que había en ese momento en Israel, 6 de las ciudades de Israel que pertenecían a los levitas, eran ciudades que pertenecían a los levitas, eran ciudades de refugio, donde una persona que había matado a alguien involuntariamente se podía refugiar. Si una persona mataba a alguien voluntariamente, no había nada que hacer, era un pecado que no se perdonaba. Era por las personas que cometían crímenes involuntarios. Y los levitas tenían estas ciudades, entre las otras ciudades, porque recuérdense que dijimos que la tribu de Leví creció mucho, igual que la familia de Aarón, entonces todos no podían servir en el templo. Era imposible que varias decenas de miles de personas sirvieran en el templo. Entonces se dividían en 24 turnos sacerdotales, que eran los que iban ministrando en el templo, y así iban todos los levitas, vivían en su ciudad, y cuando le tocaba el turno sacerdotal subían a Jerusalén. Había personas que le tocaba una vez en la vida. Por eso más tarde vamos a ver en el Apocalipsis que delante del trono de Dios se ven 24 ancianos adorando. Esos 24 ancianos son los 24 turnos de adoración continua del templo de Israel, que ya no están en la tierra, sino que están en el cielo. Son los adoradores, la gente que ministra delante del trono de Dios. Pero en esto vimos que Dios había provisto salvación para aquel que involuntariamente cometiera el pecado de quitarle la vida a nadie. El homicida sabía que estaba en gran peligro de morir, y la vida de este homicida que había cometido homicidio involuntario dependía de ¿qué? De lo rápido que llegara a la ciudad indicada por Dios. Yo me imagino, ¿cómo iría una persona que había matado a alguien sin querer y tenía que llegar a la ciudad? ¿Cómo iría? Volando, como dicen los hermanos por ahí. ¿Por qué? Porque de eso dependía su vida. ¿Hasta que llegaba a dónde? A ciudad de refugio. Y ahí yo me pregunto, ¿quién hoy en día es nuestra ciudad de refugio? Cristo es nuestra ciudad de refugio. Y de verdad que corremos tanto para llegar al refugio que nos brinda Cristo. Yo creo que no. Yo creo que vamos demasiado lento, ¿no? Que nuestra vida espiritual no nos interesa tanto como nuestra vida material. Si fuera debido a muerte material, ya así corríamos. Pero como es debido a muerte espiritual, nos despreocupamos un poco de esto. Cristo es el refugio, la ciudad de refugio, nuestra ciudad de refugio. ¿Quién proveyó las ciudades de refugio? Dios. Dios en este momento nos provee a Cristo. ¿Y se recuerdan qué tiempo estaba el homicida dentro de la ciudad? El tiempo que vivía el sumo sacerdote. O sea, esa persona su vida dependía ¿de quién? De la intercesión del sumo sacerdote. Cuando moría el sumo sacerdote, esa persona era libre. Así Cristo cargó nuestros pecados, y Cristo, con la muerte de Cristo en la cruz, nos hace libres y nos saca de la ciudad de refugio que estábamos nosotros esperando mientras llegaba el día de la redención. La vida, esto es muy importante, la vida del homicida estaba garantizada por la vida del sumo sacerdote. El sumo sacerdote garantizaba la vida del homicida. Eso tiene que ver mucho con la intercesión de Cristo. La vida de Cristo Jesús garantiza nuestra vida. Había entre las ciudades de refugio en Israel, y vamos a decirlo por nombre, había la primera ciudad de refugio, se llamaba Sedes, con C, era la primera ciudad de refugio. ¿Qué quiere decir Sedes? En hebreo quería decir justicia, refugio, santuario, santificación. Quería decir la primera ciudad de refugio, el nombre de la primera ciudad de refugio. Esto exactamente es lo que hoy en día es Cristo para nosotros. El Señor es ¿qué cosa? Justicia, el Señor es refugio, el Señor es santuario, el Señor es nuestra santificación. Jesús es nuestra justicia. Cuando hablamos de Cristo hablamos de la justificación. Justicia no quiere decir hoy en día con el sentido criminal, como nosotros pensamos. Justicia pensamos ahí en la corte y en los jueces. No, justicia quiere decir, no viene de la justicia que conocemos hoy, viene de la palabra justo. Lo que es verdaderamente, merecemos, lo que verdaderamente es bueno para cada uno de nosotros, lo que agrada
lo que agrada a Dios. Esa es la primera ciudad de justicia. Nosotros encontramos justicia en Cristo, encontramos refugio en Cristo. A veces, como en este caso que está pasando María y el caso que pasó en esta hermana Nidia, y tanta gente que han pasado, que lo diga bien Nidia, si no es por Cristo, ¿cómo se llevan? Hay veces que yo me pregunto, ¿cómo los ateos llevan una situación tan difícil? Yo no sé, pero yo creo que ser ateo es lo más terrible que puede haber en la vida. No hay consolación ninguna. Por eso creo que los ateos son los más pobres de todos los pobres. Nosotros verdaderamente tenemos nuestra ciudad de justicia, nuestra ciudad de refugio, que es Cristo Jesús. En los momentos difíciles, ¿dónde nos refugiamos? En Cristo. Refugiamos en Cristo. Por lo menos sabemos que tenemos ese refugio. Y en Él tenemos santuario. Tenemos santuarios, tenemos donde orar, donde adorar. Y tenemos santificación. La otra ciudad de refugio, muy conocida de nosotros, se llamaba Siquén. ¿Se acuerdan? Que había en Siquén. ¿Alguien se acuerda que había en Siquén? Siquén estaba el pozo de la Samaritana, donde el Señor se sentó en el pozo a esperar a la Samaritana. Siquén es donde también Samaria hizo el templo. Después vamos a ver cuando lleguemos a Reyes, cuando Samaria hizo el templo que competía con Jerusalén. Y en Siquén también se recuerdan, fue donde se puso una de las tribus, cuando decían las bendiciones y las maldiciones. Siquén es la segunda ciudad de refugio. Y Siquén significa hombro. Significa hombro y significa diligencia. No la diligencia del oeste, sino alguien que es diligente, alguien que trata de hacer lo que tiene que hacer y hacerlo con eficiencia. Esto en el hombro y hacer lo que tenemos que hacer con eficiencia. Esto nos lleva ¿a quién? A Cristo. Siquén, la primera ciudad de refugio es nuestra justicia, nuestro santuario, nuestra santificación. La segunda ciudad de refugio, Siquén, es hombro y es diligencia. Vemos a Cristo cargando nuestros pecados y cargándolo diligentemente. No lo carga con negligencia, ni lo carga por la tarde, lo cargo si tengo tiempo y si no me dedico a otra cosa. Jesús carga, porque no solo cargar la cruz, es cargarla con diligencia. Hay personas que dicen, bueno, dame la cruz un rato y después yo te la devuelvo. No. El Señor nunca te va a dar la cruz más grande que tú puedas llevar. También cada vez que nosotros nos descarriamos como ovejas, como dice el profeta Isaías, el Señor es el que carga nuestros pecados, que carga nuestras enfermedades, que carga nuestros dolores, como dice en Isaías 53, ese hermoso cántico del siervo del Señor, que dice, despreciado, maltratado por todos, cargó nuestros pecados. Pensábamos que Dios lo castigaba y estaba castigando en Él los pecados nuestros. Dice la frase más hermosa de todos los profetas, que dice, en sus llagas hemos sido sanados. Hemos sido sanados. La tercera ciudad de refugio se llamaba Kiriat Arba. Se llamaba Kiriat Arba. Ustedes hoy conocen esta ciudad perfectamente, porque esta ciudad hoy en día se llama Hebrón. Todos los que han oído hablar de la ciudad de Hebrón, que hay 40 problemas siempre entre los judíos y los palestinos. Esta es la tercera ciudad. Kiriat Arba es lo que hoy es Hebrón. Y hoy en día Hebrón tiene una gran importancia porque en Hebrón está la tumba de los patriarcas. Está la tumba de Abraham, en la cueva de Macpelá. Está la tumba de Isaac, está la tumba de Jacob. Está la tumba de las matriarcas, de Sara, de Rebeca. Está la tumba de Elías. Desafortunadamente no se puede ir porque están dentro de una mezquita musulmana. Y está vedado el acceso a los judíos y a los cristianos. Por eso nosotros cuando vamos a Israel nunca vamos a Hebrón. Pero en ese momento era ciudad de refugio. Y fíjate qué interesante, y la palabra lo dice todo. ¿Qué cosa es lo que quiere decir Hebrón? Comunión. Hebrón quiere decir comunión. O sea, que tenemos una ciudad de refugio. ¿En qué? En la santificación, en la justicia. Tenemos una ciudad de refugio en las llagas de Cristo, en el hombro, Cristo cargando nuestros pecados. Y ahora tenemos una ciudad de refugio, ¿dónde? En la comunión. Esta es otra de las grandes ciudades, en la Eucaristía.
Y verdaderamente la Eucaristía es una gran ciudad de refugio. Todos los católicos debíamos ir continuamente cada vez que pudiéramos a la Eucaristía. Y si no pueden ir, en el internet uno puede conectarse en vivo con una capilla de adoración. En el website de nosotros tenemos un website que tú entras y entras a una cámara que está puesta en una capilla de adoración y estás delante del Santísimo en tu casa. No es lo mismo, pero es lo más cerca que tenemos si no puedes. Y comunión. Pero fíjate que no hay comunión, no hay Eucaristía, no hay comunión si primero tú no tienes común unión. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Comunión viene de qué palabra? Común unión. Común quiere decir que yo estoy unido a Él, pero Él está unido a mí. Eso es lo que dice común. Común quiere decir que pertenece a quién, a los dos. Todo el mundo piensa en comunión, yo recibo a Cristo. En la comunión tú recibes a Cristo, pero Cristo te recibe a ti. Hay una común unión. Pero si tú no tienes primero comunión espiritual, tú no puedes tener comunión física. Es como dos personas que quieren vivir en paz. Si no se aman primero, no pueden tener paz en la casa. Cualquier tipo de amor que sea, de hermano, de familia, de padre e hijo, de lo que sea. Si no hay amor, no puede haber. ¿Por qué no hay comunión? Porque cada cual tiene intereses diferentes. Y cada cual persigue su propio interés. Pero por eso muchas veces, para tú poder encontrar la comunión física en la Eucaristía con Jesús, primero tienes que tener, ¿qué cosa? Común unión espiritual. Y lo que tú tienes que preguntarte, ¿estoy yo en común unión con Cristo? Como va a decir San Pablo, ¿tienes tú el Espíritu de Cristo? Pero tener el Espíritu de Cristo no es decir, ay, aleluya, yo tengo el Espíritu de Jesús, porque eso puede ser emocionalismo. El Santo Padre lo dijo el otro día cuando iba en camino de Benín, lo dijo que nosotros no podíamos imitar a los protestantes y terminar con una iglesia de emociones. Que nuestra iglesia no era una iglesia de emociones, era iglesia de realidades. Por eso tenemos que distinguir en nuestra vida. Y la emoción no está mal. Porque una persona que no tiene emoción es una persona extremadamente seca. Yo prefiero una persona que tenga emociones a una persona que no tenga emociones. El problema es saber controlar la emoción. Que Santa Teresa de otra forma decía que era la loca de la casa. La persona que no tiene control de sus emociones se desata. Y ahí es donde viene el asunto. Tenemos que dejar que el Espíritu tenga control de ¿qué? De nuestras emociones. Y uno tiene que saber hasta qué punto es emoción y hasta qué punto es fe. Porque se puede confundir, como pasa en las iglesias protestantes, que confunden emoción con fe. Y después dicen, ay, ven a mí, para que veas qué fe hay en mi iglesia. Se siente, pero la fe que sienten en la iglesia es la música y es las cosas que están diciendo. Porque si no tienen eso, no sienten nada. Nosotros tenemos que sentir, haya música o no haya música. Tenemos que sentir, haya sermón bonito o no haya sermón bonito. Tenemos que sentir, porque no es nuestras emociones. Es más que uno debe esforzarse más por sentir cuando no siente absolutamente nada. Usualmente la gente dice, ay, ven a mi iglesia, porque en mi iglesia hay tanta música y tanta pura emoción. ¿Tú sabes cuándo de verdad tú tienes que ir más a la iglesia? Cuando tú no sientes absolutamente nada. Pero entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Ay, no, yo no voy, ¿por qué? Porque no siento nada. Eres pura, ¿qué cosa? Emoción. Que es lo contrario de la fidelidad. Uno va siendo, no sientes más. Te tienes que esforzar cuando no sientas, porque cuando no sientes y vas es cuando más Dios te bendice. Dios bendice. Pero esta ciudad de Hebrón, comunión. Recuérdense que para poder tener un verdadero encuentro con Jesús en la Eucaristía, primero tú tienes que tener un verdadero encuentro con Jesús en el Espíritu. Ajustar tu espíritu, ¿a quién? Al Espíritu de Cristo. ¿Lo van a lograr? Olvídense, nunca lo van a lograr. Pero tienen que acercarse lo más posible. Porque un paso que des es un paso que avanzas a esa unión. Mientras que tú no das ningún paso, ¿qué pasa? No avanzas. Llegar a tener una unión como la Trinidad, imposible. El Espíritu Santo te puede dar esa unión.
El Espíritu Santo, la gracia de Dios, mientras más tú creces en el Espíritu, mientras más tú creces en la gracia, puedes obtener absolutamente todo esto, pero no podemos esperar llegar a la perfecta, porque eso solamente va a suceder cuando nos encontremos con el Señor, porque mientras estemos atados a la carne, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Se acuerdan la famosa palabra? ¿A qué Dora se acuerda? Concupiscencia. Siempre va a estar la dichosa concupiscencia, va a estar metida en el medio. Es el alón que nos da la carne a las cosas materiales. Y no las cosas materiales buenas, sino las cosas del mundo que nos apartan de Dios. Pero tenemos que lograr esa comunión interna con Jesús. Que es lo que, ahí está un libro que habla de eso, que siempre, ante todas situaciones de la vida, el que está en esa comunión con Jesús, ante cualquier situación de la vida, ¿qué es lo que se pregunta? ¿Qué hiciera Jesús en este caso? Y entonces actuar de acuerdo a lo que en esa ocasión hiciera. Si tú logras eso, ya tú estás camino de esa comunión. Y después cuando comulgas, es la plenitud de la comunión, como la unión de dos personas que se aman. Por eso esta ciudad de refugio, Hebrón, que quiere decir también en hebreo comunión. Esa comunión es la que tenía Adán con el Señor y el Señor con Adán, y que eso se perdió. Y que ahora podemos llegar a esa comunión de nuevo a través de ¿qué? A través de la gracia. Y fíjate qué interesante, que tiene comunión con Dios, tú no sabes después cuál es el segundo paso. ¿No saben cuál es el segundo paso? El primer paso es comunión con Dios. ¿Qué es lo que produce la comunión con Dios? Comunión con el hermano. La comunión con Dios te conduce. Nadie puede tener comunión con Dios si no tiene comunión con el hermano. Por eso Santiago dice, si tú dices que amas a Dios a quien no ve y no amas a tu hermano que ves, eres un mentiroso. Y Santiago tiene una lengua que era una mandarria, ¿no? Pero es cierto, si tú dices que amas a Dios a quien no ve y no amas al prójimo que ves, eres un mentiroso. ¿Cómo amar lo que no se ve cuando no puedes amar lo que ves? Por eso que la comunión con Dios te lleva a ¿qué? Comunión. Por eso las personas que han avanzado mucho en la comunión con Dios, ¿en qué han avanzado? En la comunión con los hermanos. Por eso las personas que han tenido ese gran encuentro, como San Cayetano, como Santa Teresa, como tantos, ¿en qué termina? Dándose totalmente a los hermanos. Fundando en vida religiosa o si ya eres casado o lo que sea, en darse al hermano, porque acuérdate, no hay comunión con Dios. La comunión es como la cruz. La primera comunión, de abajo para arriba y de arriba. Y la segunda comunión, horizontal, a todos los hermanos. Esa es la comunión que tenemos que hablar, y esa es la tercera ciudad de refugio, Hebrón. La otra ciudad de refugio es Becer. Era la otra ciudad de refugio, Becer. Becer, que quiere decir fortaleza. Era la ciudad de refugio. Era una ciudad donde se refugiaban los homicidas, los que habían cometido sin querer atentado contra la vida, se refugiaban en esta ciudad Becer, que quiere decir ¿qué cosa? Fortaleza. No tenemos que hablar que también en este sentido Cristo es nuestra ciudad de refugio, porque Cristo es nuestra fortaleza. Jesucristo es la roca firme. Por eso muchas veces, en vez de ser nosotros los que actuamos, es Cristo que está actuando con nosotros, porque la única fortaleza que podemos encontrar es Jesús. La persona que encuentra fortaleza, entre comillas, fortaleza en la bebida, cuando se le pasa la bebida, lo único que tiene es un dolor de cabeza increíble. Y los que la buscan en la droga, ni hablar. Es que es más, si tú buscas fortaleza en la iglesia y no la buscas en Cristo, va a ser igual que el que toma para tener fortaleza. Porque ¿cuándo vas a tener fortaleza? Cuando estás aquí. Pero cuando te vas, se te acabó. Y eso puede ser un mal uso de la iglesia. La iglesia no te da fortaleza. Cristo te da fortaleza. Y la iglesia es la congregación de los fuertes. Pero la fortaleza uno, primero que ante nada, tiene que buscarla en Cristo. Hay personas que piensan que la iglesia a lo mejor es un reformatorio de menores o un bootcamp. Ahí voy a mandar a la iglesia a mi hijo porque andan regados y se endereza. No, tú no mandas a tu hijo a la iglesia para que se enderece, para que sea bueno. Tú mandas a tu hijo a la iglesia para que conozca a Cristo. Y a veces uno dice, ay, porque yo tengo tanta paz en la iglesia.
Ok, fantástico. Yo voy a la ermita cuando no hay nadie, o a San Judas cuando no hay nadie, porque siento tanta paz. Fantástico. Pero ¿qué pasa cuando sales de ahí? Se te acaba la paz. Está bueno buscar paz en esos lugares, como cuando vamos a retiro al monasterio, vamos buscando paz a retiro. Pero no es una paz que viene del lugar, es una paz que viene del que mora en ese lugar. Por eso esta otra ciudad de refugio en Israel, Becer, quiere decir fortaleza. Jesús es nuestra fortaleza. La otra ciudad de refugio se llama Ramot, es la otra ciudad de refugio. Ramot significa altura o exaltación. Altura, pero altura no en el sentido de una montaña alta, altura en cuanto a exaltar, a levantar a alguien por encima de los demás. Por supuesto, no tenemos duda que Dios Padre exaltó a Cristo y le dio el nombre sobre todo nombre. Pero también hay una realidad en eso, exaltado Cristo, somos también exaltados cada uno de nosotros. Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Tú no puedes exaltar la cabeza de alguien y no exaltar el cuerpo. Si tú exaltas la cabeza de alguien, exaltas al cuerpo. Eso es lo que mucha gente no entiende. Iglesia y Cristo no se pueden separar. O sea, quitar a Cristo y dejar a Cristo y quitar a la iglesia es como cortarle a alguien la cabeza. ¿Qué hace una cabeza sola? Nada. Y hay gente que se quiere separar iglesia y Cristo. No hay forma. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos parte de ese. Donde va la cabeza, va el cuerpo. Ahora, si el cuerpo tiene una célula mala, el cuerpo humano, ¿qué sucede con esa célula mala? Cáncer o lo que sea, se extirpa. O se toma, ¿cómo se llama eso? Antibiótico. Si el cuerpo de Cristo tiene una célula mala, se extirpa. Exactamente, el cuerpo de Cristo funciona exactamente igual que un cuerpo humano. Pero hay gente que quiere separar Cristo de iglesia. Me decía una vez alguien, no, porque tú amas demasiado la iglesia. Digo, claro que tengo que amar la iglesia. Si yo no amo la iglesia, no puedo amar a Cristo. Iglesia y Cristo es exactamente lo mismo. El que diga que ama a Cristo y no ama a la iglesia, es como que dice que no ama a su cuerpo. Por eso cada vez que nuestro cuerpo nos sentimos como algo que hacemos, corremos para el médico. Por eso cuando en la iglesia ocurre algo malo, tenemos que correr al Espíritu Santo, que es el médico de la iglesia. En vez de rechazar nuestro propio cuerpo, tenemos que ver cómo sanamos el cuerpo nuestro, que es la misma iglesia. Por eso Ramot significa exaltación. El Señor le dio a Jesús el nombre, sobre todo nombre, pero junto con Él nos los dio a cada uno de nosotros. Y exaltándonos nosotros con Jesús, ¿qué es lo que hace? Nos da también el poder, parece una cacofonía, el poder de poder vencer también situaciones en nuestra vida. Y eso es lo que muchas veces nosotros no espiritualmente no vemos eso, que el mismo Cristo que está delante del Padre es el mismo cuerpo que es, ¿qué cosa? La iglesia. Muchas veces disociamos a Cristo y la iglesia. No, espiritualmente San Pablo lo dejó bien claro. La iglesia es el cuerpo espiritual. Y como todo cuerpo tiene un espíritu, ¿qué es lo que posee la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Y qué le pasa a un cuerpo cuando se le ve el espíritu? Se muere. La iglesia, cuando deja que se vaya el Espíritu Santo, se muere. O sea, la iglesia es un cuerpo que vivifica el Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, pero somos el cuerpo de Jesús. Por eso donde quiera que está Jesús, está la iglesia. Y donde quiera que está la iglesia, está Jesús. Yo creo que en la Iglesia Católica nosotros no vemos eso de esa forma. No se nos explica, no se habla mucho boberino, se habla lo que se tiene que hablar. Por eso en esta ciudad de refugio es nuestra exaltación. La otra ciudad de refugio ustedes la conocen también, se llama Golán. Es lo que cuando uno va, los que han ido a Israel con nosotros, cuando uno está en el lago de Genazaret, en el lago de Galilea, son las montañas que se ven del lado de allá y que nosotros siempre vamos porque ¿se recuerdan qué ciudad está? A lo último de Golán, ¿se recuerdan qué ciudad está? No, María, está más perdida que el hijo del Imbro. Egipto no está para allá, Egipto está para el otro lado. Tienes que ir este año para que llegues. En Golán atrás está Cesarea de Filipo, donde Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro,
Entonces, y sobre esa piedra edifico mi iglesia. Eso está para atrás de la Alta Galilea, pues donde están las alturas de Golán. Pero Golán es una palabra que quiere decir gozo y regocijo. Gozo y regocijo quiere decir la palabra Golán. Porque también, con el que se refugia, tenemos un refugio en Cristo. ¿Y cuál es el refugio en Cristo? Gozo y regocijo. Que no tiene nada que ver con la alegría. Son dos cosas, el gozo y la alegría son dos cosas totalmente diferentes. La alegría es producida por algo. El gozo es producido por alguien. Son dos cosas totalmente diferentes. Estamos alegres porque pasó algo bueno, pero cuando eso algo bueno se va y viene algo malo, perdemos la alegría. El gozo no lo perdemos, el gozo no lo produce algo, lo produce alguien. Y el que está en Cristo, aún en la peor situación de su vida, mantiene ese gozo espiritual que no tiene nada que ver con la alegría. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo conocí a una señora cuando era muchacho de mi pueblo que esa señora vivía en el gozo de Cristo. Ella siempre estuvo gozosa. Aún en un funeral, en los peores momentos, ella sabía mantener el gozo, se le notaba el gozo de Dios. Y ese gozo de Dios y ese regocijo en el Señor es también uno de nuestros refugios, un refugio verdaderamente del creyente. Así que hemos visto todas estas ciudades de refugio. Hemos visto a Cades, donde se refugiaban en Israel los asesinos que no lo habían hecho a propósito, que quiere decir refugio, que quiere decir justicia, santuario santificado. Cristo es hoy en día nuestra ciudad de refugio de Cades, de Cedes. Siquén, que significa hombro y diligencia, alguien que carga a alguien, también el hombro, no solo que carga la cruz, es el signo de quién, del buen pastor, que carga la oveja en el hombro cuando no puede caminar. Cristo es nuestra ciudad de refugio cuando nos carga en el hombro. Tenemos también la ciudad, si no se me pierde el dichoso papel, no está aquí. Tenemos la ciudad de Kiriat Arba, de Hebrón, no es comunión. Cristo en esta ciudad también de comunión. Tenemos Becer, que quiere decir fortaleza. Cristo es nuestra fortaleza, inclusive contra las acechanzas del diablo. Tenemos también la ciudad de refugio Ramot, altura o exaltación. Cristo en nuestra altura, tenemos la Golán, gozo y regocijo. Cristo nuestro gozo, nuestro regocijo. Así que vemos que todo lo que era ciudad de refugio en Israel, de ciudades exterminadas, la tenemos ¿en quién? En Cristo. Ojalá que podamos encontrar refugio cuando viene mal momento en Cristo. Porque ahora es fácil decirlo, sí, Cristo, pero el problema es cuando llega el mal momento, cuando llegaba la persona que mataba a alguien sin querer. Ahí está el problema. ¿Cuál era la solución de la persona que mataba a alguien sin querer? Tenía que correr, ¿a dónde? A la ciudad de refugio. Por eso cuando en nuestra vida sucede algo difícil, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que correr a nuestra ciudad de refugio. En las ciudades de refugio vemos al Señor y Salvador Jesucristo. Por pura gracia, el Señor nos ha dado a Jesucristo como nuestro refugio. Y por eso vemos lo que nos dice la palabra de Dios que fue en Israel, como dice San Pablo en Hebreos 9. Todo lo que fue prefigura en Israel, hoy en día, ¿qué cosa? Es realidad en Cristo. Vemos que todo el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que está haciendo? Apuntando a lo que en Cristo va a ser realidad. Tanto en Josué, que es prefigura de Cristo, como en Caleb, que lo veremos, que también es prefigura de Cristo, también como en las ciudades de refugio, que son prefigura de Cristo. Y ya con esto vamos bastante avanzado en el día. Nos queda dos capítulos, porque 3 capítulos, unos muy cortitos para terminar el libro de Josué. El capítulo 22, cuando lo veamos la semana que viene, es un capítulo muy interesante. El capítulo 22 de Josué, la enseñanza que tiene el capítulo 22 de Josué. ¿Tú tenías una pregunta, Margarita? Seres. En tu Biblia está. Que el agnóstico cree en cualquier cosa y el ateo no cree en nada.
El agnóstico ni cree ni no cree. Puede ser y no puede ser. O todo es igual o nada es, pero no se cierra. El ateo absolutamente no cree nada. El ateo es una fe. El ateo es una fe. El ateo tiene fe de qué? De que no existe absolutamente nada. Pero él también tiene fe. No hay nadie que no tenga fe. Yo le decía a un ateo, la prueba de que Dios existe es que tú eres ateo, porque nadie niega lo que no existe. ¿Alguna vez alguien niega lo que no existe? A lo que no existe tú ni siquiera le prestas. A mí me hablan ahora de los marcianos, yo ni siquiera le presto atención a los marcianos, porque ¿qué? Ahora, si ustedes me dicen, no, porque los marcianos tenemos que combatir, entonces sí creo que hay marcianos, porque si no estuviera tanto hablando. Así que la prueba de que Dios existe es que hayan ateos. Así que más claro que eso, ni el agua.